Bendiciones, mis amados hermanos. Qué tremendo gozo, qué tremenda alegría es poder estar una vez más con todos ustedes aquí en esta transmisión que hacemos para todos ustedes, mis amados hermanos, poderles bendecir de manera muy especial y a través de este programa Pensando según la Palabra, un programa que está diseñado para poderte transmitir principios bíblicos para una vida práctica, para que puedas desarrollar una vida extraordinaria según los diseños de Dios, los propósitos de Dios, y usted cada vez que ve este programa usted salga pensando según la palabra. Qué tremendo gozo, qué tremenda alegría es poderlo tener aquí con nosotros, y pues queremos pedirle de manera muy especial que pueda compartir esta transmisión a través de sus redes sociales, sus medios de comunicación, para que nosotros podamos llegar al mayor número de personas y podamos bendecirlas, podamos edificarlas al igual que usted, y podamos tener un alcance extraordinario. Así que, mis amados hermanos, bienvenidos, y desde ya muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias por compartir esta transmisión. Y como usted sabe, siempre estamos en compañía de Jimmy Cordero, que también va a tener un tiempo para saludarles. Bendecimos en esta noche a todos los hermanos y todas las hermanas que están con nosotros en Pensando según la Palabra. Queremos desde aquí darles un gran abrazo, grande a la distancia, usted que fielmente se conecta con cada uno de nosotros para que compartamos y hablemos acerca de los temas que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros, ¿verdad? Es muy importante para nosotros, es una gran bendición que usted fielmente se haya comprometido, no con nosotros, sino con Dios, ¿verdad? A que juntos podamos analizar temas bíblicos, ¿verdad? Según la palabra de Dios, para que nuestra vida espiritual cada vez sea más ensanchada al conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia dice no seas escaso, no seas escasa, sino alarga tus estacas, ¿verdad? Para que podamos aprender acerca de la palabra de Dios, de los misterios de la palabra de Dios, y nosotros como hijos de Dios, como iglesia, podamos entender y comprender todas estas cosas que cada día nos preparan más, ¿verdad? Nuestra vida espiritual para vivir conforme y pensando según la palabra del Señor. Así que te bendecimos donde estés en esta noche, camino a su trabajo con celular o ya en su casa. Lo bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Bienvenidos una vez más. Repórtanos tu sintonía. Va a ser un enorme gozo poderte edificar en esta hora. Vamos a entrar de lleno en el tema, porque comenzamos a desarrollar un tema en el programa anterior que tiene que ver con la profecía como elemento esencial, y vamos hoy a desarrollar una segunda parte que pienso yo que es importante extenderlo, porque estuvimos hablando de cosas muy interesantes, mi amado hermano, y queremos entrar y poderte bendecir a través de este programa. Una de las cosas que queremos señalar es apuntar a una profecía de la Biblia que nosotros encontramos en Ezequiel capítulo 37, el famoso y conocido pasaje del valle de huesos secos. Es algo extraordinario. Ahí vemos cómo Dios le dice al profeta: profetiza. O sea, Dios puede tomar esos huesos secos y levantarlos. Dios lo puede hacer, pero Dios le dice al profeta: profetiza. Habla. ¿Tú crees que lo puedes? Si tú, solo tú, Señor, si tú me dices que le hable, yo le hablo. Entonces, Dios lo que hace a través del profeta, a través de la palabra profética, es canalizar la vida. ¿Me explico? Entonces el profeta habla, mi amado hermano, y ahí sucede algo increíble. Ahí sucede todo lo que ocurre, ¿verdad? Los huesos se unen. Yo predicaba un día de estos porque cuando sucedía una guerra, ¿verdad?
y el ejército vencedor venía y mataba a todos los que podía del ejército contrario. Y entonces no solamente los mataba, sino para deshonrar a aquel pueblo que perdió, cortaba las extremidades, las manos, la cabeza, los pies, el torso, lo hacía pedacitos, como dicen, ¿verdad? Y entonces era un valle de huesos secos, pero ¿cómo usted iba a saber cuál era la mano de fulano, cuál era el pie de fulano? Entonces cuando Dios comienza, por eso dice la palabra que Dios comienza a unir los huesos, oiga bien, o sea, allí se dio una masacre completamente, pero también una deshonra. Entonces lo que vemos ahí, mi amado hermano, es algo extraordinario, como los huesos secos se comienzan a juntar en el cuerpo que corresponde, ¿verdad? Y eso, mi amado hermano, no creo que sea tan sencillo, para que usted vea la enorme, lo que está sucediendo ahí, lo que sucede. Era un ejército grande, numeroso, ¿verdad? Y ocurre algo a causa de la profecía. Entonces la palabra profética de Ezequiel contenía algo misterioso, ¿verdad? Algo casi mágico, no estoy usando palabras figurativas, algo extraordinario, algo impresionante, ¿verdad? Un poder divino, porque fueron las palabras de Dios en la boca del profeta. Ojo, las palabras de Dios en la boca del profeta, ¿verdad? Que desata algo espiritual, algo poderoso, algo extraordinario. Entonces, la palabra profética en ese instante, Jimmy, fue esencial para lo que aconteció. Oiga bien, la palabra profética fue esencial, y yo te quiero decir en esta hora que la palabra profética va a ser esencial en las naciones, va a ser esencial en los ministerios, va a ser esencial en tu vida. Usted, mi amado hermano, hoy más que nunca tiene que entender, más en los tiempos que estamos viviendo, Jimmy, que la palabra profética va a ser esencial para lo que ha de pasar en estos tiempos finales. Amén. Es tremendo, ¿verdad? Que dice que estaba el profeta en un valle de huesos secos. Estaba un profeta, estaba Dios, estaba un valle, ¿verdad? Una circunstancia y un profeta. El asunto es que usted y yo estemos en el lugar que Dios quiere que estemos, para que hablemos lo que Dios quiere que hablemos y milagros empiecen a suceder. A nadie le gusta cosas fuera de lo ordinario. A nadie le gusta estar en un valle de huesos secos. ¿A quién le gustaría estar a nadie? De repente en un lugar tenebroso, por decirlo así. De repente tu circunstancia representa ese valle de huesos secos. A nadie te gustaría estar mal. Tu situación actual parece ser un valle de huesos secos. Pero entonces Dios, ¿verdad?, toma al profeta, no lo pone en un lugar bonito, lo pone en un lugar hostil, pero un lugar donde lo único que puede ocurrir es algo imposible. Entonces, pero Dios lo puso ahí, y Dios le dijo, habla. Y no solamente lo puso ahí, sino que también puso palabras en su boca. Entonces vamos a leer el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 14. Bendito sea Dios. Le voy a pedir a Jimmy aquí con la Biblia Thompson que nos ayude con la palabra. No estamos haciendo promoción, pero es una Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 14, para que Jimmy nos lea el poder de la palabra profética, porque la palabra profética es creativa, mi amado hermano, porque hemos venido diciendo que contiene en sí mismo un poder contiene un poder poderoso. Entonces no le encuentra allí, mi bendito sea Dios. No encuentra Primera de Timoteo capítulo. ¿Será problema de la Biblia? ¿Verdad? ¿O será problema? Es que el problema es que tengo el teléfono cargando y esta Biblia de estudio muy grande. Ya días no usaba una Biblia. Ya estaba en el índice. Qué tremendo, ¿verdad? Que ahí sigue, mientras Jimmy sigue buscando Primera de Timoteo 4:14, ahí vemos unas palabras del apóstol Pablo que le pide algo poderoso a Timoteo. Jimmy, ¿qué le pide el apóstol Pablo a Timoteo? ¿Qué tiene que cuidar? ¿Qué dice? No lo he encontrado. Bendito sea Dios. Aleluya. Vale más que hermano. Aquí lo tengo, el teléfono. Para ver.
Este es para ver. Bendito sea Dios. Es para que Primera Timoteo. Esto, mi amado hermano, va a quedar. Aleluya. A ver, ya me apareció el teléfono. Usted no sabe las cosas que se hacen aquí. Aleluya. Primera de Timoteo 4:14. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios ahí? Este un poquito más atrás de Hebreo, Jimmy. Primera de Timoteo 4:14. Ya no se acuerda dónde quedan los libros. Aleluya. Dice así. Aquí estamos el teléfono. Esta Biblia es de estudio, es grandísima. Por eso es verdad. Sí, ¿Será eso? Es eso. Aquí como la tenemos. ¿O será que ahí en esas Biblias el orden de los libros ¿Será eso? se los pusieron en otro lado? ¿Será que lo pusieron en Génesis? Dice 1 Timoteo, ejercita el don que recibiste mediante la profecía. Oiga. Escuche qué importante. Cuando los ancianos te impusieron las manos. Oiga. ¿Cómo recibió él? ¿Mediante qué? ¿Recibió el don? ¿De profecía? No el don de profecía. Aviva el don que hay en ti, el que recibiste a través de la profecía, mi amado Cuando hermano. los ancianos te impusieron las manos. Entonces, ahí estamos viendo que el apóstol Pablo le dice, cuida el don de Dios que te fue dado por profecía. Oiga bien, qué tremendo esto. Esa palabra la palabra por profecía, la palabra por en griego es a través de. En otras palabras, esa palabra es como un canal, vino como un canal. La profecía es un canal de Dios. Vino como la profecía es el canal que Dios utilizó para impartir en ti el don de Dios. Y por la mano del presbiterio o de los ancianos, en este caso un presbiterio profético, que no es el tema de hoy, pero hay un poder ahí creativo que fluyó, que Dios dio. Oiga bien, no es que a Timoteo le informaron, Timoteo, hay un don de Dios para ti. No, sino que la palabra profética es un canal donde se le impartió el don de Dios. Entonces no es que la profecía le vinieron a dar una información, sino que Dios utilizó el don de profecía, canalizó por medio del fluir profético el don que Dios quería impartir en la vida de Timoteo. Tremendo. Bendito sea Dios. Búscate segunda de Timoteo, pero te voy a ayudar con la Biblia, no te preocupes, para que el teléfono te lo carguen correctamente. Alabado sea Cristo. Ya cargó. De verdad. Sí. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el pueblo? Vea, ya está cargadito, vea qué bonito. ¿Será cierto, verdad? ¿Será cierto que está cargado el teléfono? Sí, claro, está full. ¿Cómo es? Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Si no vas a ocupar la Biblia, pasámela. Dice así. Por eso, dice, te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Oiga, el apóstol Pablo añade que a la profecía le acompañó también la imposición de las manos para impartir el don y sellar la palabra. Oiga bien, la imposición de manos acompañó a la profecía. Oiga bien, esto es importantísimo, mi amado hermano. Por eso, evidentemente, aquí podemos lanzar una palabra profética y puede llegar a tu vida. Pero esto era una palabra para una impartición, entonces tuvo que ser acompañada, ¿verdad? Con la imposición de manos, ¿verdad? Del presbiterio, que es parte de esa, ¿cómo se llama? De ese tremendo que mecanismos de Dios para trabajar en la vida del hombre. Por medio de algo natural, que son las manos, ¿verdad? Fue el mecanismo que Dios usó para recibir algo sobrenatural. Qué tremendo. Por medio de la imposición, ¿verdad? Eso es importante. Estamos viendo aquí algo importante. Es algo importante. Es algo que debemos de valorar para poder recibir todas estas cosas. Son tan importantes. Alabado sea Dios. Estamos aquí acomodando un poquito el micrófono, mi amado hermano. Entonces, vamos a hablar ahorita de aspectos condicionales de la profecía. Porque muchas veces la gente se pregunta por qué algunas profecías no se cumplieron. Yo creo que usted que está en casa y no está viendo, ¿a usted le gustaría
entender por qué. Entonces, lo primero que hemos mencionado en otras ocasiones en esta serie de enseñanzas es que la profecía es condicional. Usted tiene que saber eso antes que nada, ¿verdad? Para que usted no se haga falsas ilusiones. Que la palabra de Dios se va a cumplir, por supuesto, pero también es condicional. Lo segundo, todo mensaje profético viene en un servicio dentro de la congregación. Ojo, mucho cuidado, mucho cuidado. Cualquier mensaje profético que venga dentro de la congregación debe ser un mensaje profético condicional. Es decir, tiene que haber una condición para su cumplimiento. ¿Por qué señalamos o enfatizamos la parte dentro de la congregación? Porque no es conveniente andar haciendo reuniones de profecía en las casas. Esos hermanos que van a los hogares y le dan profecías a otros. Yo no digo que no, mi amado hermano, se puede dar una reunión, una casa donde hay varios testigos, pero hay hermanos que vienen a la iglesia, ¿verdad? Y no les gusta lo que aquí en la iglesia les dice, entonces van a su casa a profetizarse. Y viene el hermano, le profetiza a uno, y aquel le profetiza al otro. Y en la casa no es recomendable, porque la palabra profética, la mayoría de sus veces, si no en casi todas, tiene que ser pública. Sí. Al menos que sea algo muy personal de la persona, pero tiene que ser pública. Otros tienen que escuchar, mi amado hermano, porque al final los otros también van a testificar de que se cumplió o no se cumplió la palabra. No es recomendable andar profetizando de casa en casa. Hay algunos hermanitos que andan haciendo eso. Yo lo que le podría decir que tenga mucho cuidado, porque eso se sale fuera de los aspectos bíblicos que nos enseña acerca de la profecía. Entonces, tercero, el poder creativo de la palabra profética y su efectividad no son automáticos. La palabra profética o la profecía contiene un poder, contiene una efectividad impresionante, como dijimos en el programa anterior. Ya cuando Dios lo dijo, es que ya está hecho. Ya está hecho, ¿verdad? Pero no son automáticos y no son inalterables. Su destino no es inalterable. Es decir, si Dios dijo que iba a ser contigo, es contigo. Si Dios dijo que iba a ser en una ciudad, es una ciudad. No es que, ya que la ciudad no quiere, entonces lo vamos a pasar para la otra ciudad. No, el destino de esa palabra profética no es inalterable para su cumplimiento, pero tampoco el poder creativo y su efectividad son automáticos. Vea que aquí estamos poquito a poquito desengranando este asunto. Entonces, tercero, el cumplimiento de la profecía está condicionado a la respuesta del hombre a la palabra de Dios. Es necesario que el hombre tenga una respuesta a la palabra. Y no es que la respuesta es, ¿la creo o no la creo? Eso no es la respuesta. ¿Verdad que hay gente que dice, no, es que no la creo? No, es que sí la creo. No, esa no es la respuesta. O la rechazo o no la rechazo. Esa no es la respuesta. La respuesta, mi amado hermano, es una acción de fe. Es una acción de obediencia. Es una acción, algo que usted hace, mi amado hermano. Usted la cree, usted actúa. Mi amado hermano, usted actúa hacia esa palabra y usted está dispuesto a obedecer las cosas que el Padre en esa misma palabra dijo que usted tenía que hacer para que esa palabra se cumpliera. Entonces mire qué tremendo. Mira qué tremendo, dime lo que estamos haciendo. Tiene que haber una respuesta del hombre, ¿verdad? A veces la respuesta del hombre es en contra de la palabra de Dios. Contra la palabra de Dios. Ahí en ese momento, mi amado hermano, usted no anula la palabra, no la anula, o sea, no desaparece, pero no se cumple. No se cumple. Que de repente lo que usted tiene que entender es que una cosa es que la palabra no se cumpla y otra cosa es que la palabra se anule. Son dos cosas diferentes. Porque el que no se cumpla no significa que la palabra de Dios se anuló. Lo que significa es que la respuesta del hombre fue en contra de esa palabra. ¿Sí o no? Es correcto, ¿verdad? Si el profeta, cuando estaba allá en el valle de los huesos secos, Dios le hubiera dicho profetiza y no profetiza, no pasa nada. No pasa nada. El valle hubiera seguido igual. O cuando Dios le pregunta, ¿pueden revivir? Y si él le dice, no creo que puedan revivir, de ni modo, hasta ahí llegó. Pero él dijo, Señor, solo tú lo sabes. Y es lo tremendo que nosotros tenemos que tener cuando Dios nos habla, ¿verdad? Un corazón, ¿verdad? Preparado para obedecer la palabra de Dios. Jesús fue a unos lugares que dice en la Biblia
que no pudo hacer ningún milagro porque la gente no creía. La incredulidad. Había incredulidad, y vea lo tremendo. Lo opuesto a la fe es la incredulidad. Cuando Dios nos habla, tenemos que creerlo, ¿verdad? Tenemos que tener esa disposición de creer para poder ver lo que Dios dijo que íbamos a ver, que ya Él lo ha realizado. No es que lo va a hacer cuando nosotros creemos, ¿verdad? Es cuando nosotros creemos, Dios va a hacer, ¿verdad? Jesús dijo que para el que cree, todo le es posible. O sea, ya todo fue hecho, no hay nada imposible, ¿verdad? Porque todo está hecho. La fe es un elemento esencial. La fe es un elemento esencial que usted y yo necesitamos para poder ver las grandes cosas que Dios ya ha realizado desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros podamos vivir y operar en ellos. Ahora, recuerde, toda profecía es condicional, es decir, que las condiciones deben ser claramente establecidas en el mensaje. Si cuando se da una profecía no se dan las condiciones específicas, entonces, mi amado hermano, lo más idóneo es que usted, no rechace, no cuestione, no juzgue, usted guarde y usted espere. O del todo, ¿verdad? Usted diga, bueno, tú dirás, Señor, ¿verdad? Porque hay que tener cuidado. Pero usted, mi amado hermano, aquellas profecías, o porque puede venir otra profecía, en otra profecía te confirma la profecía anterior, y ahí sí te da las condiciones. Pero si todo lo que te profetiza, ninguna es condicional, hermano, entonces lo mejor que usted, ¿verdad?, se enfoque en aquellas profecías que tienen una condición, porque toda profecía es condicional, tiene claramente tener establecidas cuáles son las condiciones, ¿verdad? Eso es muy importante, mi amado hermano, porque si usted no entiende eso, entonces usted va a ver que al no responder correctamente a las condiciones que Dios puso para dicho cumplimiento, entonces evidentemente la palabra de Dios no se cumplirá. No se anula, pero no se cumple. Hay gente que critica, es que el profeta es falso porque no se cumplió la palabra. ¿Cuál era la condición? Eso es lo que yo le preguntaría a usted. Dígame, ¿cuáles eran las condiciones de esa profecía para que dicha palabra se cumpliera? Te voy a poner un ejemplo. Jesús dijo, el Señor dijo así: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, ¿qué dice? Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Entonces, ¿cuál es la condición ahí? Humillarse. Si mi pueblo orare, y humillase su rostro. Esa es la condición, mi amado hermano. Ahora, si el pueblo no hace eso, Dios no va a escuchar, Dios no va a perdonar, y Dios no va a sanar la tierra. Es un ejemplo que usted, mi amado hermano, para que usted pueda entender lo que hoy le estamos enseñando acerca de estas cosas. Ahora, también vamos a hablarle acerca de la profecía como una señal de bendición, o el carácter de bendición de la profecía. Porque la Biblia establece que la profecía de Dios al hombre es una señal de su amor y es una señal de su bendición. Pablo establece en Primera de Corintios capítulo 14, el verso 21, ¿lo buscas ahí? Lo buscamos aquí en la Biblia. Ahí, que no hay problema. Primera de Corintios capítulo 14, verso 21-22. El apóstol Pablo establece que la profecía y las lenguas del Espíritu son una señal para los últimos tiempos. Oiga bien, esto está tremendo aquí. Primera de Corintios 14, 21-22. Dice: en la ley está escrito, por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aún así me escucharán, dice el Señor. De modo que al hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Oiga bien, dice, las lenguas son señal para los no creyentes, ¿verdad? Y hoy cómo se burlan de esas cosas. Bueno, aquí en Costa Rica se burlan de eso, ¿verdad? Sí. Por eso nos dicen los ramasencos. Sí. Entonces, pero bendito sea Dios, es una señal.
Y la profecía es una señal para los creyentes, mi amado hermano. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo. Bendito sea Dios. Se me desconfiguró esto. Entonces, mi amado hermano, vea usted cómo la Biblia nos está hablando con toda claridad, ¿verdad? Lo que es lo importante de lo que esto representa, mi amado hermano, para la iglesia, de lo que esto representa para la, ¿cómo se llama? Para el mundo, ¿verdad? Y estamos hablando de una manifestación profética. Entonces la manifestación profética tiene que estar ahí, mi amado hermano. La manifestación profética tiene que estar presente en la iglesia como señal de Dios. Entonces el apóstol Pablo usa el término señal con la palabra griega enais, eis. Oiga bien, bueno, yo no hablo mucho griego, pero ahí me disculpa. Enai, eis, que tiene una implicación de destino o algo destinado para. Por eso el apóstol Pablo define en sus palabras que las lenguas y la profecía tienen un destino específico para los no creyentes y tiene un destino profético para los creyentes. Entonces, la continua operación de las lenguas, por ejemplo, la continua operación de la profecía indica que son destinadas a producir algo en ambos grupos como señal. Está destinada para producir algo en el mundo, está destinada para producir algo dentro de la iglesia. Entonces yo no entiendo por qué, no entiendo, pero entiendo en el sentido de que ¿por qué callar las lenguas en la iglesia? ¿Por qué callar las lenguas? ¿Por qué el diablo ataca las lenguas? Porque muchos dicen doctrinalmente que no hay que hablar en lenguas, que el que calle. No. Entendemos que para profetizar, entonces mejor hablarlas para el corazón, porque si no hay alguien que las interprete, ¿para qué voy a profetizar en lenguas? Pero no me significa que yo tengo que dejar de hablar en lenguas porque son señal para el mundo. Tampoco debemos de dejar de profetizar porque es una señal para la iglesia. Entonces es esencial e importante la profecía, mi amado hermano, como señal para estos últimos tiempos. Así es. Prestémosle atención a la profecía, ¿verdad? No la menospreciemos, pero también prestemos la atención a la demanda de Dios. ¿Qué quiere Dios que nosotros como sus hijos hagamos para el cumplimiento de esa palabra? Ajá. Para el cumplimiento, para poder ver lo que Dios, para por nosotros poder ver lo que Dios ha hablado, ¿verdad? Si bien dice el Salmo, dice el Salmo, yo veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, y amén. Yo veré la bondad. Yo sé que usted va a ver la bondad en la tierra de los vivientes, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder ver esa bondad? Para poder ver eso que Dios ha hablado sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, sobre nuestro matrimonio, sobre todo, para poder verla, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que responder. Tenemos que responderle a Dios para que Dios haga. Usted dice, es que Dios es amor. Dios es amor. Es que Dios es bueno. Dios es bueno, ¿verdad? Claro. Pero Dios nos está demandando algo a nosotros. Al joven rico, ¿verdad? Que se acercó y le dijo, he cumplido todos los mandamientos, he honrado a mi papá, no le he robado nada a nadie, le he dado esto al otro, le he hecho esto a aquel, le he hecho esto a aquella, ¿verdad? Y Jesús le dijo, ok, está bien, ahora ve y para que seas perfecto. Sí, para que seas perfecto. Y ahí fue donde el hombre ve y reparte toda tu riqueza. Va y reparte toda la riqueza. Ahí fue donde el muchacho, el hombre, se echó para atrás y dijo, no, entonces no, ¿verdad? Es correcto. ¿Cuál es el destino de cada una de estas señales? Ojo, porque recuerde que al hablar en lenguas y la profecía son señales de Dios. Señalan algo, señalan la bendición de Dios, pero también señalan otras cosas. Vamos a irnos al libro de Isaías, capítulo 28, verso 11 y verso 12, para que veamos señal de qué son estas cosas. Isaías capítulo 28, verso 11 al verso 12, vamos a leer señal de qué son estas cosas. Vamos a ver, ¿encontraste? Si quieres te presto la Biblia aquí, la Biblia Thompson, ¿no? Pues está bien. La versión internacional es más bonita. Dice, pues bien,
Dios hablará a este pueblo con labios burlones y lenguas extrañas. El pueblo al que dijo: este es el lugar de descanso, que descanse el fatigado, y también este es el lugar de reposo, pero no quisieron escuchar. Entonces, ahí nos está hablando de una señal de juicio, porque Dios no les está hablando en condiciones amorosas en ese momento, sino en condiciones de juicio. El profeta Isaías nos enseña que las lenguas son señal de juicio. Oiga bien, mi amado hermano, cuando la iglesia, cuando el pueblo se desata en las lenguas del Espíritu, alabado sea Dios, son señales de juicio para el mundo. Oiga, mire, escuche lo que le estoy diciendo. Hay gente que está en la iglesia y dice: hermano, no, yo creo que, bueno, es cierto que la Biblia dice que no todos hablan en lenguas, pero mi amado hermano, cuando esto se comienza a manifestar en el mundo, Jimmy, aquí estamos hablando, aquí estamos viendo una señal impresionante que tiene que ver con señal de juicio para el mundo. Mi amado hermano, esto es tremendo. Entonces Pablo alude en este pasaje, y él señala que las lenguas son señal de juicio eminente que le espera a los pecadores que persisten en pecar. Ojo, lo está diciendo el apóstol Pablo. Estoy seguro que va a haber un derramamiento del Espíritu, mi amado hermano, donde la gente va a hablar en lenguas. ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Qué pasaba con la iglesia de los Hechos? En la iglesia que hablaba en lenguas hasta por los codos. Hasta por los codos hablaban en lenguas. Y cosas extraordinarias sucedían de parte de Dios en el mundo, en la sociedad, entre los gobernantes, entre los reyes, entre los perseguidores, entre los que mataban cristianos como Pablo. ¡Pah! Se le aparece Cristo y lo detiene. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, mi amado hermano, escuche lo que estamos hablando. Usted ya debería estar orando porque Dios le dé lenguas. Bendito sea Amén. Dios. Sí. Entonces, Israel, por ejemplo, no quiso oír a Dios. No quiso oír a Dios, y entonces Dios usó a Asiria como juicio para destruir a Israel. Israel estaba empecinado en pecar contra Dios, entonces Dios utilizó a los asirios, ¿verdad? Los asirios, por ejemplo, en este caso, hablaban una lengua extraña. Vamos a hablar en figuras proféticas. Tenía una lengua extraña, y cuando ellos llegaron era una señal, pero al mismo tiempo era un castigo divino. Asimismo, cuando las lenguas del Espíritu se sueltan, mi amado hermano, en medio de la iglesia, estamos entendiendo aquí algo muy importante, que viene juicio para el mundo. Viene juicio, mi amado hermano, para las naciones. Viene juicio de Dios para el no creyente. Por eso, mi amado hermano, usted prepárese, alabado sea Dios, porque va a venir un fluir del Espíritu impresionante para los últimos tiempos. Usted tiene que entender las señales del Espíritu que van a acontecer en este tiempo. Es una tarea que nosotros como iglesia tenemos que buscar continuamente el rostro del Señor, ¿verdad? Es tremendo estar en un culto, que se desaten así las lenguas. Eso es Imagínese, todo el mundo hablando en lenguas. Eso es como cuando desatan abren una compuerta, una represa, y eso nada más empieza a fluir el río de Dios de una manera sobrenatural, ¿verdad? Entonces, como nosotros como iglesia debemos de buscar esta llenura, ese sometimiento total a Dios. Ahí que decías ahorita que en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando estaban orando, dicen que se empezó a orar y de pronto dice que sonó como un estruendo, ¡pum! Miren qué clase de estruendo, es un estruendo, ¿verdad? Y cayó el Espíritu Santo y llenó todos el Espíritu Santo. Vea lo tremendo. Y después la iglesia empezó a predicar con un denuedo total la palabra de Dios. Vea lo tremendo que es esto. Y ahí vinieron profecías y posición de manos. Empezó a enviar a Pablo y a Silas a un lado, a otros hermanos a otro lado, a Pedro. Se convirtieron 3,000, después se convirtieron 5,000, y la iglesia empezaba a crecer y añadirse el número de los que habían de ser salvos. Vea la importancia, ¿verdad?
que tenemos que tenerle a la profecía, ¿verdad? Al don de lenguas, ¿verdad? Porque empiezan la llenura del Espíritu, porque empiezan a suceder cosas sobrenaturales. Nos volvemos de cultos o reuniones litúrgicas a cosas que se desatan espiritualmente poderosas. El pecador se arrepiente, el enfermo se sana, el impío deja de hacer cosas malas, aleluya, ¿verdad? Y es ahí donde vemos el poder y la manifestación de Dios, y se empiezan a levantar nuevos predicadores, evangelistas, profetas, maestros, pastores. Eso se convierte a Cristo, algo extraordinario. Algo extraordinario. Ciudades empiezan a cambiarse, se empiezan a desatar avivamientos de lugares que generan alcohol y prostitución, se empiezan a cerrar, y gloria a Dios. Cosas extraordinarias pasan. Entonces, cuando usted venga a congregarse, mi amado hermano, yo me acuerdo, Jimmy, antes, tiempo atrás, era uno de los grandes anhelos el bautismo en el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Era de los grandes anhelos de la iglesia. Ahora la gente viene a la iglesia y no anhela esas cosas. Mire lo que estamos diciendo, mi amado hermano. Si usted es una de esas personas, arrepiéntase. Pero venga a la iglesia y usted diga: Señor, bautízame. Señor, dame el don de lenguas. Aquí hay gente en la iglesia que ha recibido el don de lenguas. Entonces, que dijo: no lo tengo, pero lo anhelo, y lo recibió de repente. Y eso es poderoso. Qué tremendo sería, mi amado hermano. Y lo segundo que el apóstol habla es de señal para la iglesia. La profecía es una señal de descanso y de refrigerio para la iglesia. Habla de juicio a los no creyentes por no querer oír la voz de Dios, y el juicio de Dios no necesariamente que va a destruir al no creyente, sino que va a venir con todo el reino de Dios y lo va a impactar, lo va a tocar, lo va a transformar. El reino de Dios va a venir, como quien dice, derramado, haciendo y deshaciendo al no creyente, provocándole arrepentimiento, ¿verdad? Acontecimientos, cosas tremendas. Pero al creyente le anuncia a los que sí oyen la palabra de Dios, ellos tendrán reposo, tendrán tiempos de refrigerio. Escuche bien, el destino del creyente es descanso y refrescamiento. Jesús, el apóstol Pablo dijo que a través de Jesús vino un tiempo de refrigerio espiritual. Entonces la profecía es la señal a la iglesia de la bendición de Dios. La profecía no es solo un signo de bendición, pero también de la progresiva bendición del creyente. Es decir, que Dios te quiere bendecir, o Dios te ha bendecido, pero también que progresivamente usted estará siendo bendecido de manera continua por Dios. Mi amado hermano, por eso la restauración de los profetas, de la profecía o de los ministerios proféticos, alabado sea el nombre de Dios, son esenciales para el cuerpo de Cristo, mis amados hermanos. Vamos a pedirle a Jimmy, ya estamos cerrando, Hechos capítulo 13, verso 19, donde se nos habla de una señal, de una manifestación divina para los últimos tiempos, mi amado hermano, que es progresiva. La voluntad de Dios es progresiva, y en la medida que es progresiva le va dando descanso, le va dando este tiempo de refrigerio a la iglesia. Hechos 3:19. Hechos 3:19, el apóstol Pedro ahí lanza una profecía extraordinaria. Dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Tiempo de descanso. Mi amado hermano, esto es impresionante. Por eso la expresión profética, la profecía, el dabar de Dios, es además el medio escogido por Dios como señal para este tiempo postrero. Es una señal de Dios que nos dice que Él cumplirá su eterno propósito para bendecir las naciones, para bendecir el pueblo de Dios. Él va a traer tiempos de refrigerio. Él le va a dar descanso a su pueblo, mi amado hermano. Por eso la profecía tiene que tomar un lugar preeminente en lo que es ¿cómo se llama? La iglesia, mi amado hermano, porque es una señal divina, es una señal de Dios, alabado sea el nombre de Cristo, para poder
traer la bendición, manifestar los propósitos de Dios en la tierra. Sí, el enemigo va a querer venirse en contra de todas estas cosas, Jimmy. El enemigo va a querer levantar personas para manosear la profecía, para distorsionar esta verdad y apartar al pueblo de esta verdad. Yo conozco gente que ya no cree en esto porque tuvo una mala experiencia, ¿verdad? O fue víctima de gente falsa, o no entendió que era condicional, ¿verdad? O se prestó para cosas, como te digo, en esto de la profecía existe un protocolo profético que dentro de esos protocolos hemos hablado ciertos aspectos: condicional, no lo haga en casa, haga en la congregación, viva bajo autoridad, son señales de Dios, es necesario, van a provocar cosas. Mi amado hermano, por eso dice la Biblia que la profecía está sujeta a los profetas. Son ministerios de Dios, los presbiterios de Dios, son cosas, mi amado hermano, que la iglesia necesita para la operación final de los últimos tiempos. Es tremendo. La profecía es un elemento que usted y yo necesitamos, ¿verdad? Que Dios anhela que la iglesia lo entienda, ¿verdad? Que la iglesia lo entienda para poder él operar, pero bajo un orden. Es correcto. No andar buscando palabras proféticas ahí de cualquiera, ¿verdad? Que uno le ha tocado ver esas cosas, ¿verdad? Hay gente que solo quiere palabras proféticas para no hacer nada. O muchas veces también dentro de la misma congregación invitan a un profeta y la iglesia, vean, no cabe la gente. No cabe la gente. Desean como hacer como aquel hombre que... No está mal honrar al profeta. No está mal honrar al profeta, como desean como abrir el techo y bajar por el techo, ¿verdad? Porque andan buscando una palabra, ¿verdad? Y eso no está mal. Y no está mal, sino que en el tiempo, ya cuando el profeta no volvió, la iglesia no volvió nadie, ¿verdad? Correcto. Y sí, se está honrando el profeta, pero es anhelar, ¿verdad? Es anhelar más. Y es ahí donde nosotros como iglesia, ¿verdad? Debemos de congregarnos siempre, con profeta o sin profeta. Es correcto. ¿Verdad? La profecía no viene para anular lo que el cristiano, el creyente debe hacer, es más, las afirma. Las afirma. Si usted no se está congregando y quiere una palabra profética, una profecía, la profecía te van a decir, dice el Señor, o escuche lo que le voy a decir. Voy a replantear lo que voy a decir, porque el Señor no va a venir a decir, dice el Señor, congrégate. Eso no te va a venir eso no te lo va a profetizar el Señor, porque usted no necesita una profecía para eso. No. El Señor no te va a decir ayuna, porque usted no necesita una profecía para eso. Cuando el Señor te dice humíllate y busca mi rostro, no está hablando de que Él te va a decir venga y ora. Está diciendo que el pueblo de Dios necesita buscar a Dios para no caer en el orgullo, en la trampa del enemigo, o arrepentirse de su pecado. Entonces Dios no va a venir a profetizarte cosas que son obvias, porque hay hermanos que dicen voy a ver si Dios me dice si voy a la iglesia o no voy a la iglesia. ¿Cómo el Señor te va a venir a dar una profecía como esa? Sí, no. Eso es algo muy lógico. Entonces esa gente que no quiere servir a Dios, que no quiere congregarse, no quiere sujetarse, es la que anda buscando solo palabras proféticas. Porque para que alguien venga y le diga, es que pastor, es que me profetizó, y ya, si Dios me profetizó, entonces eso significa que estoy bien. Un momento. La profecía es para encauzarte en el camino, porque te estás torciendo. Entonces, mi amado hermano, esto es una verdad, pero no podemos abusar y llevarla al extremo. Para eso traemos la correcta enseñanza, para que usted opere proféticamente y confíe plenamente de que Dios quiere comunicarse con su pueblo. Dios le quiere hablar a su pueblo, Dios quiere bendecir a su pueblo, Dios quiere levantar a su pueblo, Dios quiere que opere en lenguas, que opere en la palabra profética, que opere en el etcétera, etcétera. Mi amado hermano, pero usted lo va a hacer como corresponde y como la palabra de Dios lo indica, para que le demos apertura a esta verdad del reino. Y queremos cerrar esta transmisión orando por su vida o haciendo una impartición de Dios. Jimmy va a orar primero, yo voy a orar después. Vamos a hacer una impartición del espíritu profético sobre su vida en el nombre de Jesús. Aleluya.
Sí, un tema tremendo, ¿verdad? Que tremendo. nos reta, Nos desafía. nos desafía que busquemos de todas estas cosas, ¿verdad? Para ver la voluntad de Dios establecida. En el nombre de Jesús, Padre, por el poder de tu palabra, Señor, oramos, Señor, en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, para que tiempos de refrigerio, Señor, vengan a nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús, sobre cada persona, sobre cada vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que la palabra profética que has hablado, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre, sea cumplida y sea establecida tu voluntad, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Hoy, Señor, en esta noche, Señor, hoy nos disponemos, Señor, si nos hemos dispuesto, nos disponemos aún más, Señor, a obedecer tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, a cumplir con tus mandamientos, con tus estatutos y con tus preceptos, Señor, para que tu voluntad, Señor, en esta tierra sea cumplida, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y que todo lo que tú has hablado, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, por el poder de la palabra, lo podamos ver, Padre, en esta tierra de los vivientes, Padre, reflejado, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y por el poder de la palabra. Yo en esta noche te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y declaro y profetizo por el poder de la palabra que toda palabra que ha salido de la boca de Dios no se dejará de cumplir ni una sola cosa, Padre, en el nombre de Jesús, por cuanto hemos estado, Señor, dispuestos a cumplir y a obedecer tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Ni una jota, ni una punto, ni una tilde, nada dejará de cumplirse sobre tu vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre Celestial, yo oro por estas personas que nos están viendo y que nos han seguido, nos siguen, en el nombre de Jesús. Que venga una manifestación divina, que venga una apertura divina en lo profético, una impartición del reino, que el espíritu profético inunde sus corazones, sus pensamientos y sus mentes. Señor, que sean de la gente que el día de hoy se fortalece, esa gente que el día de hoy, en el nombre de Jesús, le dice al Señor: heme aquí, lléname de tu espíritu, actívame en lenguas, actívame en profecía, actívame en los dones del espíritu. Que esto que es esencial se haga esencial. Alabado sea Dios. Que la esencialidad de la profecía marque el día de hoy mi corazón, mi alma, mis pensamientos, Señor, en el nombre de Jesús. Lo esencial de lo profético, venga algo divino, algo extraordinario, que te haga creer, que te haga moverte, que te haga recibir, que se manifieste de tal manera, en el nombre de Jesús, que lo profético se derrame sobre ti, se active sobre ti, y haga que los próximos días, los próximos semanas, los próximos meses sean llenos de la manifestación profética. Conviértete en el profeta de tu casa, de tu hogar, de tu negocio, de tu trabajo. Que el Señor te use extraordinariamente en el nombre de Jesús, y usted, por el poder de la palabra, sea de la gente que va a servir como señal de Dios para estos últimos tiempos, para estos tiempos, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. En esta hora te bendecimos y en esta hora declaramos, por el poder del Espíritu Santo, sueños, visiones, profecías, lenguas, dones se reparten en tu vida. Recibe el día de hoy una impartición divina de Dios ahora, por el poder de la bendita y eterna palabra de Dios. Así lo creemos, así lo declaramos, así profetizamos sobre tu vida, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te decimos en esta hora, en el nombre de Jesús, cree al Señor, cree al Señor, cree al Señor, avanza al Señor. No importa la adversidad que venga, no importa el problema que venga, en el nombre de Jesús, si tu fe se mantiene firme, si tu fe en el nombre de Jesús se mantiene latente, alabado sea el nombre de Dios, cosas maravillosas ocurrirán, cosas poderosas ocurrirán. La revelación del cielo vendrá sobre tu vida, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso
de Cristo Jesús. A Dios le damos toda gloria, honor y alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Es un tremendo gozo que haya estado con nosotros. Le bendecimos de manera especial, Jimmy. Y bueno, será hasta una próxima aquí en Pensando según la palabra. Hasta Bendiciones. pronto. Bendiciones.